Hola a todos y todas, bienvenidas nuevamente a la Relit Podcast en su episodio número 2 del sector entrevistas. Para los que nos están escuchando en Spotify, y bueno, un saludo ya a los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube como Relit. Y bueno, hoy día estamos en un episodio muy especial porque están conmigo dos personas de la Relit, pero también súper influyentes. Está con nosotros Eduardo Lisandro Plata, quien es coordinador nacional de la Relit, y nos está acompañando también la protagonista de este podcast, que es Nacia Salvador. Es por 2016 y actualmente es un miembro activo de la Relit. Un gusto, chicos, y les dejo la palabra aquí para que nos estén saludando a todos. Dale, Nas, te escuchamos. Gracias, Pau, gracias, Eduardo, y a todo el equipo también de la Rally, de los diferentes, de las diferentes gestiones de eSport, y a todos los que siguen el podcast, linda iniciativa, y yo creo que pues podemos empezar con la charla y rescatar lo más que podamos transmitir para los jóvenes y señoritas que nos están escuchando el día de hoy. Claro que sí, va a ser una charla un poco más dinámica, ¿no? Vamos a hablar bien fluido sobre cómo podemos también incidir nosotros, ¿no?, en estos espacios donde Nacia específicamente ha podido acceder y nos puede contar desde su misma experiencia cómo ha sido todo esto. Y pues estamos totalmente abiertos a una charla con subidas y bajadas. Así que eso, no sé, Pau, si quieres comenzar con la primera pregunta. Claro que sí. Y bueno, sobre todo para que entre los miembros de la reality es porque te conocemos muy bien, eres un personaje icónico, pero para los que recién te están viendo por primera vez y te están escuchando, pues quisiéramos saber, ¿no? Un poco más de ti, qué edad tienes, qué estás haciendo. Entonces, querida Naz, estamos escuchándote. Gracias, Pau. Bueno, hola a todos, igual los que se están conectando en YouTube. A ver, tengo 25 años, vivo en La Paz, actualmente estoy en Caranavi, ya casi 3 años, sí, 3 años aproximadamente. Estudié ingeniería química, voy en el último año de Derecho. Hemos participado en la eSport, en modelos de cambio climático, en varias actividades con los chicos de la Reli también. Y bueno, entre varias otras actividades sociales, lo último que ahora vamos realizando es el apoyo y sobre todo la participación, creo que decir apoyo está mal, la participación activa con nuestras organizaciones sociales, por ejemplo, acá en Caranavi, y es algo que me ha llenado bastante y es algo que me encantaría compartir y pues abierta a todas las preguntas que tengan, chicas. La primera pregunta que hemos preparado es ¿cuál es la estructura de las diferentes organizaciones del norte del departamento de La Paz? ¿Cuál es su proceder para hacer incidencia política? Esto debido a que sabemos que la estructura, el proceder, la incidencia política es diferente en comunidades como en la que estás tú, a diferencia de las ciudades. Así que nos parece fundamental contextualizar, obviamente, estos sectores políticos que tienen sus particularidades. Sí, sí, creo que es importante identificar como jóvenes si vamos a hacer algún tipo de incidencia política, identificar en qué territorio y con qué actores lo vamos a realizar. Y algo que es bien interesante, la movida en el área metropolitana de La Paz, el Alto, es bien diferente respecto a las provincias, a las comunidades que tenemos en el departamento de La Paz. Pienso que también lo mismo debe ser en los otros departamentos, ¿no? Estas áreas rurales tienen otros mecanismos de accionar y como jóvenes tenemos que conocer, bueno, primeramente entrar con un respeto profundo porque estas costumbres, estos protocolos, no es de la noche a la mañana, ¿no? Sino que con diferentes, por así decirlo, luchas, diferentes acciones en la historia, se han ido formando, se han ido construyendo y merece el respeto, ¿no? Y claro, como jóvenes, ver desde donde se ha construido qué más podríamos aportar y con todo ese respeto, pues tratar de conocer y tratar de innovar, tratar de compartir, de vivir, porque si no lo vivimos,
difícilmente lo vamos a entender y fácilmente vamos a tender a querer criticar negativamente. Entonces, por eso creo que es importante, ¿no? En el norte de La Paz, tal vez ahorita como época, como un tema coyuntural, el tema de la coca o sectores movilizados como los interculturales, es lo que más suena en las noticias y uno piensa que los yungas es la coca y nada más, o los interculturales, pero no es así. Por ejemplo, el norte de La Paz, más que todo hablando de la provincia Nor-Yungas, Sud-Yungas, tenemos mucho movimiento político y respecto a las estructuras, por ejemplo, hay diferentes organizaciones sociales y si un joven quiere acercarse a ellos, tenemos que conocer esta estructura. La estructura es bastante organizada a comparación de otras organizaciones sociales, por ejemplo, en el área metropolitana. En el área metropolitana tenemos, no sé, los comités cívicos, tenemos sector transporte, gremiales, las fundaciones, pero en las provincias, más que todo, por ejemplo, en Caranavi, ya consideramos sectores productores, que son los brazos económicos de estas organizaciones. Tenemos más que todo también organizaciones territoriales, los interculturales, por ejemplo, que es algo que me gustaría mucho compartir y tienen una estructura bien sólida porque los afiliados tienen un terreno, un lote de producción mínimamente para poder formar parte de. Entonces, ese es uno de los primeros requisitos, por ejemplo, ¿no? Y las organizaciones vecinales también tienen un terreno urbano para defender y para, pues, hacer representación en estas organizaciones sociales. Lo mismo con la coca, tienen su espacio de producción. Lo mismo con el café, que es otra organización, un brazo económico bien fuerte, por ejemplo, de la provincia de Caranavi. Y así. Entonces, me gustaría que podamos ahondar en todo eso, chicos. Sí, y justamente mencionabas el tema de que no todo, cuando hablamos del norte de La Paz y por Caranavi, los yungas, no es solamente la coca, ¿no? Y como ves, tal vez un poco nos puedes aproximar en cuanto al tema del manejo, ¿no? Si bien hay una estructura organizacional, ¿hasta qué punto los jóvenes se involucran en las organizaciones? Ya que al menos desde mi punto de vista, ¿no? Debe haber una gran cantidad de jóvenes que también están en el municipio. Gracias, Pau. Sí, algo bien interesante, y voy a hablar más del sector de la provincia de Caranavi, específicamente el municipio de Caranavi. Es un municipio que cuenta con más de 50,000 habitantes, tiene más de 20 cantones, cada cantón tiene su pequeña área urbana y también sus propias comunidades. Y, por ejemplo, mi cantón, que se llama Taibi Playa, igual aprovecho para invitar a los que no han visitado Caranavi, que si se pasan por Taipi Playa, más allácito está la cascada Rincón del Tigre, que es bien famosa, y pues nos puedan visitar. Tenemos nosotros más de 30 comunidades, ¿no? Entonces, cualquier organización, por ejemplo, el tema de la coca, hay sectores que son tradicionales, productores tradicionales, y otros sectores que no, que tienen un límite en la producción, en el cultivo de la hoja de coca. Lo que es Nor-Yungas cuenta con este límite de la producción, pero lo que es Sud-Yungas, Coripata, Sunta, Irupana, esos sectores son sectores tradicionales de producción, por ende tienen mayor territorio para el cultivo, entonces son los que más se dedican a este sector económico. Pero el norte por ejemplo, Caranavi, Palos Blancos, Alto Beni, Mapiri, Guanaya, esos sectores ya son más que todo auríferos, ¿no? Pero Alto Beni, Caranavi, Palos Blancos son sectores que producen coca, que producen café, cítricos, toda una variedad de productos, sobre todo el café. Entonces, por ejemplo, mi cantón es altamente productor de café y productor de algunas frutas, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales que tienen peso por este sector
son las de, como decía, las del área agrícola, las que tienen este sector productivo, como son los interculturales. Los interculturales son una organización sindical que tiene su estructura basada en los afiliados que tienen esta tierra para producir. Y va desde la comunidad más pequeña que cuenta con 15 afiliados, por ejemplo. Entre ellos rota generalmente el cargo, ¿no?, como secretario general de una comunidad, por ejemplo, Villa Victoria, que tiene 15 afiliados. Rota, un año le toca a uno, otro, y ahí tiene su hacienda, su acta y su secretario general. De ellos, por ejemplo, de unas 10 comunidades sacan otro directorio, igual, secretario general, hacienda y actas, ¿no? En otros lugares se los llama a ellos centrales agrarias, que aglutina 10 comunidades, que aglutina 11, no sé. Y luego las centrales agrarias son aglutinadas por el ejecutivo ya de la federación de ese cantón. Otro directorio ya de 10 componentes, ¿no? Ejecutivo, hacienda, acta, tiene conflictos, vialidad, ya así, deporte, salud, educación. Este ejecutivo representa a todas las comunidades del cantón, pero a nivel cantonal hay otro directorio, ya que tiene una representación como provincial. En Caranavi, por ejemplo, actualmente el provincial se llama Beto Casillas. Entonces él aglutina a las más de 20 cantones de Caranavi, por ejemplo. Y como es provincial, también aglutina a Alto Beni. Entonces, y este provincial es parte de otro directorio que es de la departamental, que ya aglutina a las provincias de La Paz, y así ya a la nacional. Entonces, podríamos ver que hay una organización bien establecida, ya con más de 10 años, y que los habitantes respetan, porque más allá de tener esta organización como representantes para cualquier situación, es principalmente en defensa de la tierra agrícola que están produciendo. Yo actualmente soy ejecutiva de la Federación de Juntas Vecinales de mi cantón, y en mi caso nosotros defendemos nuestras áreas, por así decirlo, urbanas, pero también están en áreas desconcentradas, ¿no? La cantidad de afiliados que tenemos es con más de 6,000 habitantes aproximadamente, y coordinamos con el ejecutivo de mi cantón, por ejemplo, para cualquier tipo de incidencia política, partidaria y no partidaria, en defensa de nuestro cantón. Y así los diferentes cantones. Eso se da en la provincia de Caranavi, pero similares mecanismos se dan en otras provincias, pero ya también con otras organizaciones sociales. Entonces estamos, por ejemplo, en mi cantón interculturales, de la mano con juntas vecinales y COCA como brazo económico, y también la Asociación de Café como otro brazo económico. Eso, querido Eduardo. Bien, y más o menos a mí me llama la atención el tema de que ponte que por cada cantón, cada persona rota, ¿no? Entonces, esto significa que todos en algún momento tienen que ocupar un determinado cargo y tiene que haber un sentido de compromiso y pertenencia, ¿no?, a la comunidad. No sé si estoy acertándolo o me estoy equivocando, ¿no? Sí, algo que sí me interesante que tenemos que conocer es que hay, claro, ciertas personas o no sé, hasta ciertos partidos políticos que tratan de charlar con el máximo representante, ya sea la departamental, la provincial o el mismo representante ejecutivo del cantón, por ejemplo, para pactar cosas que van más allá de lo que se había establecido desde las bases, con el fin de influir, ¿no?, y manipular a las estructuras que están debajo. Entonces, es bien complicado esto, ¿no? Porque uno diría, no, pero seguramente le ha charlado a él y él los está manipulando como decirte, como
perdón por la expresión, pero lo he escuchado, así como burros y hacen lo que quieren. No es así. Los que son electos, generalmente, bueno, digo generalmente porque así pasa en mi cantón, pero no, perdón, en la provincia, no sé cómo sea en las otras provincias, pero se hace desde la última comunidad, se elige al representante, gana en su comunidad, pasa a la central, donde reúne de cada comunidad el ganador, por ejemplo, gana un representante, ese va a competir con otros cantones. De los otros cantones han hecho lo mismo en el ejido. El ganador ya recién va como candidato a la provincial, por ejemplo. Y ahí ya se hace la competencia para elegir a los directorios altos, ¿no? Y en el caso de la departamental, igual. Cada provincia elegido y pasaría a la departamental para poder ser electa. Entonces, en ese caso, generalmente se eligen y es democrático. ¿Dónde es rotatorio? Como secretarios generales dentro de las comunidades, ahí es rotatorio. Y a cada quien le toca, sea hombre, sea mujer, sea joven, tiene que ir a representar a su terreno. Entonces, cuando a veces viene gente, ¿no? Y que quiere comprar muchas hectáreas, sí, pero no quiere hacer esta labor social, es muy criticado porque se maneja bastante el concepto de que la tierra es de quien la trabaja. Y como muchos saben, el sector de los yungas, sobre todo al lado de Carnavi, Alto Beni, Palos Blancos, se ha poblado bastante después de 1952 con la reforma agraria. Entonces la gente tiene realmente ese concepto bien fundado de que si no trabajas tu tierra, pues te la quitan, ¿no? Y por más de que quieras pagar, es un poco más el tema de honor. Y te hace repensar a los jóvenes, entonces repensar en qué medida estamos contribuyendo, por ejemplo, en el desarrollo de estos sectores desde estos espacios de incidencia, que realmente yo de estos 2 años que he estado, casi no he visto jóvenes, ¿no? Generalmente desde los 35 para adelante es donde están participando. Claro, y justamente te comento así como algo interesante o que me llama la atención, bien bonito. Mi familia, justo mi abuelo, mis papás son de Alto Beni y llegaron igual por el tema del 52 al lugar y tenían kilómetros y kilómetros, hectáreas y hectáreas en el lugar, y por temas de condiciones mejores se fueron a Cochabamba, de donde yo soy, y ya después de décadas de años, ya cuando regresas, la tierra ya no es de uno, ¿no? La tierra ya ha sido parte de diferentes espacios, de diferentes personas, y es una cuestión que me hizo notar bien interesante. Y sí, la tierra de la que se trabaja, me parece una cuestión muy importante, de hecho, porque también es un lugar diferente en temas de cultura y justamente el tema juvenil y el tema de género, el tema género generacional, es la otra pregunta que queríamos hacerte. De hecho, sabemos que, y bueno, esto es tal vez algún prejuicio o algún preconcepto que tenemos, ¿no? De que cuando hablamos de algunas culturas o comunidades alejadas, se tiene en mente, ¿no? De que capaz no hay espacio para las personas que son menores de edad o que son mujeres también, ¿no? Espacios políticos, decisorios. ¿Y cómo se ve eso en el territorio donde tú has podido llegar a ser ejecutiva, ¿no? ¿Es igual o existe no sé, de qué manera se puede tal vez lidiar con ello? En mi caso, por ejemplo, bueno, un poco para contar, ¿no? Yo no tenía pensado estar en este espacio, siendo sincera, tenía otros planes, incluso otra visión, otra forma de llevar adelante mi vida, tanto académica, personal, pero por un montón de cosas, se dio la oportunidad, yo no lo tenía planeado, y justamente iba a ser la primera posible candidata mujer y joven en estos espacios. Y bueno, dije, ¿no? ¿Por qué no? O sea, detrás de mí de repente ya pueden venir más jóvenes o venir más señoritas, señoras, hermanas, y sería interesante poner en práctica todo, por ejemplo, lo que nos han enseñado en Esford, en diferentes talleres, lo que aprendí en la universidad, desde el lugar
y dando mi tiempo sin ser celosa de eso, porque algo que yo veo los jóvenes hoy en día, y me incluyo, somos muy, pues tratamos de buscar el mayor rédito a nuestro tiempo, ¿no? Tratamos de ser lo más efectivos, pero deberíamos de ser más eficientes, y eso significa no solo pensar en el tiempo y cuán rápido podemos hacer las cosas, sino qué tipo de relaciones estamos construyendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Relaciones de calidad. Entonces, de esa manera yo me animé, pero resulta que había sido la primera, cuando me eligieron, la primera mujer, la primera joven que había ejercido este cargo. Y igual era la primera vez que yo bueno, que ellos habían visto que una mujer pueda manejar. Esto es un chicote, es un símbolo de autoridad. Y pues era bien interesante, ¿no? De que nunca se había visto una mujer ejecutiva en Cantón de mi federación manejar este tipo de símbolos de autoridad. Y ha sido muy duro porque realmente hay mucho prejuicio de que los jóvenes no saben, de que las mujeres no van a tener el carácter de poder manejar las organizaciones sociales. Y claro, no hay mucha participación. De hecho, en las reuniones, las mujeres, todas las hermanas, esperan a que primero los hombres viertan sus argumentos, sus sugerencias, y ellas apoyan a lo que ellos han vertido, ¿no? Ven a cuál sugerencia apoyar. Y es muy duro, pero se entiende que es un proceso y tampoco debemos criticarlo como negativo, ¿no? Sino hay que apoyar y fortalecer el proceso de mejora. Entonces, hoy estamos en una etapa donde estamos incluyendo más a las hermanas en mi gestión, que esta ya es la segunda. Hemos hecho muchos talleres de liderazgo con los niños, con los jóvenes. Hemos traído hemos traído incluso un grupo de Santa Cruz, de Andrés Medina, un círculo de teatro, y realmente es hermoso, ¿no? Porque tú dices, wow, está habiendo más participación de los jóvenes en estos espacios. Y bueno, no es fácil, pero lo peor que podemos hacer es rendirnos ante una oportunidad. Faltan jóvenes, y se entiende porque aquí también los jóvenes, los niños empiezan a trabajar desde los 10 años como cosechadores y deshervadores de los terrenos. A los 15 generalmente ya son independientes, ya tienen su propio ingreso económico, entonces ya tratan de gastar su tiempo en salidas, en viajes. A los 25 ya están viendo incluso formar familia, entonces sus intereses son otros. A los 30, 35 generalmente ya tienen hijos, entonces es donde hay esa conciencia de que hay que hacer algo por la comunidad. Entonces, poquito, ¿no? Esa parte es donde estamos trabajando. Y justamente eso me llama, ¿no? A poder pensar cuáles han sido estos, porque nos hablaste de incidencia política partidaria o no partidaria, pero más o menos qué resultados has podido obtener, cómo has podido incidir, en qué actividades has podido, ¿no? Ya nos has comentado un poco de los talleres de liderazgo, incluso de teatro, pero también, ¿no? En el ámbito, incluso incidencia política, ¿no? Más o menos, ¿qué nos puedes comentar de eso? Porque sí quisiéramos saber muchísimo de cómo has podido impactar. Claro que sí. Miren, por ejemplo, en las federaciones, que los cargos son 2 años, hay un congreso para elegir, y el congreso generalmente dura 3 días sin dormir. Es un temario del... Wow. Donde hace un descargo el anterior, dirigente, el anterior cuerpo ejecutivo, descargan, y luego toda la población que ha sido convocada, organizaciones, se forman en mesas de trabajo de salud, de educación, proyectos fundamentales, política partidaria y comisión varios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cada comisión empiezan a redactar en función a todo lo que ya ha gestionado el anterior cuerpo ejecutivo, empiezan a redactar como recomendaciones, encomendaciones para el nuevo directorio, desde las comisiones. Entonces, ese ejecutivo y sus secretarios que van a ser electos tienen esas encomendaciones como si fuera su concepción política del Estado, ¿no? Ahí dice todo lo que tienen que hacer y lo que no deben hacer
no se deben salir del marco de eso. Entonces a mí me han encomendado varias cosas de proyectos y un montón de cosas, ¿no? El año pasado hemos entrado también en plena pandemia, hemos gestionado medicamentos para nuestra comunidad y también los puntos de desinfección los hemos establecido. Justo ha venido la crisis también desde el gobierno. Nuestra alcaldía ha sido cerrada, wow. Ha habido conflictos sociales. A mí, por ejemplo, ¿se acuerdan? Debe ser por marzo, cuando había el bloqueo aquí en los Yungas para la renuncia de la expresidenta Janine, ¿no? Sí. Algo que yo he aprendido esa vez era que, claro, yo tengo mis criterios, yo tengo mi propio pensamiento político partidario, pero cuando eres representante, escuchas a las bases y ellos te dicen esto tenemos que hacer y así, y se aprueba y entre ellos se organizan las sanciones, todo, y tienes que hacer caso. Caso contrario, estás faltando el respeto, ¿no? A toda la gente que te ha elegido y ha confiado en ti. Entonces yo esa vez tenía mucho miedo, ¿no? Yo decía, pucha, yo liderando un bloqueo, porque era el primer punto para los Yungas, para entrar a los Yungas, porque Taipi Playa está antes de Caranagua. Entonces tenía bastante miedo, no lo voy a negar, pero mi base me decía, hermana, tranquila, te vamos a defender. Si a vos te quieren hacer algo, nosotros te vamos a defender, esto es por nosotros, porque la gente no podía sacar su producción para sacar, y justo era época de cosecha, ¿no? Para sacar una mandarina, café, tenían que pagar multas, era muy complicado, entonces la gente estaba ya sin dinero, no sabían qué hacer, y me incluyo, porque en ese momento estaba también con café, y era bastante duro. Por ejemplo, en esa experiencia, hemos estado casi 2 semanas y la gente de mi comunidad no era como lo pintaban en los medios, ¿no? Realmente se preocupaban por las ambulancias que pasen, que el oxígeno, que la gente que venía, o sea, había unos aires de apoyarnos, de a la misma gente que estaba viajando, no hacerle sufrir, no hacer violencia, sino simplemente manifestar las necesidades que ellos tenían, ¿no? Para transportar sus productos, porque realmente no había economía. Entonces yo he entendido mucho eso, ¿no? Esa camaradería en una organización social, y no era que se les estaba obligando o que se les estaba pagando, ¿no? Sino ellos, desde lo más profundo, desde lo más íntimo, por así decirlo, de la organización, lo han sugerido y lo han apoyado y lo han ejecutado. Entonces, luego de eso ya hemos retomado los proyectos, tenemos una apertura de integración con Asunta, el POA es bien importante, el POA para las comunidades, tal vez en el área de La Paz, por ejemplo, yo antes vivía en San Pedro, no me importaba cuánto era el POA o cómo se estaba ejecutando, sí. Y no sé, ustedes chicos que la verdad casi no, y lo dejamos a otras autoridades, pero acá la gente se preocupa hasta de un peso de cómo se va a ejecutar, de si está siendo bien destinado, van a reuniones, o sea, la gente aquí es muy política, los hermanos cada martes y viernes tienen picheos, sábados también, o sea, es otro mundo. Y eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Porque también así se consiguen los proyectos con bastante esfuerzo. Luego hemos podido también conseguir bolsas de cemento, 600 bolsas de cemento para terminar con un muro defensivo. Acá luego se venía la elección de los representantes, ¿no? Tanto para municipios, asambleístas, diputados. Y es bien interesante esa parte que la Pau me preguntaba, porque políticamente en tema de partidos se hace igual reuniones para determinar a qué partido se va a apoyar. Y esto es en función a todos los partidos que nos vengan a visitar. En mi comunidad y en todos los cantones yo he visto que nunca se ha puesto una traba de decir así que no venga ningún partido que lo vamos a votar. No, más bien la idea es escuchar, se los invita, bueno, en realidad no se los invita, ellos vienen, ¿no? En mi comunidad, por ejemplo, en mi cantón, vinieron dos, creo que la Comunidad Ciudadana y el Movimiento Socialista. Y depende de lo que te propongan, después se determina cómo vamos a participar.
En el caso de mi cantón, que tenemos como más de 8.000 habitantes, Comunidad Ciudadana nos dijo, bueno, apóyennos compañeros, tenemos tal representante para tal espacio y vamos a trabajar y ya, en resumen, ¿no? Pero vino el movimiento al socialismo y nos ofreció un espacio para que elijamos a cualquier hermano para que pueda representar, ¿no? O sea, nos ha dado esa oportunidad de participar y que nosotros podamos elegir a quién. Entonces la gente dice, no, aquí nos está dando el lugar y no va a rechazar a nuestro hermano o hermana que elijamos porque está respaldado por nosotros. Entonces eso ha sido bien interesante. Y bueno, ¿no? Yo tengo que acatar y perfecto, ya. Hemos llamado hemos convocado a los posibles candidatos, ya se organizan entre ellos a elegir que no tenga deudas, que tenga buen comportamiento, etcétera, etcétera. Se hace una elección democrática y se respeta al ganador y todos apoyan contundentemente. Ese ha sido, por ejemplo, el trabajo político. ¿No? Hemos sacado para concejalía un suplente de mi cantón y hemos llevado también nuestros representantes para competir en asambleístas y así. En asambleístas no hemos ganado, pero ha ganado Luis Surco, creo que es de Palos Blancos, o de Alto Beni, si no me equivoco. Entonces, pero igual, como ha ido en competencias, entonces igual se apoya y se apoya, ¿no? Es bien interesante ese tema del tema político. Y algo que he visto es que acá, en cada comunidad, hay un representante del instrumento político. Y entre ellos eligen quién va a ser, el que quiere, el que le encanta la política, ese año o esa gestión se brinda y ellos coordinan, organizan, hacen la socialización. Por ejemplo, aquí no es que venía alguien a darnos panfletos y esas cuestiones, no. La gente solita se hacía los medios para socializar, unos panfletos, afiches, en los picheos hablaban de la historia, de cómo, o sea, la gente se ponía la camiseta, ¿no? Y eso ha sido sumamente interesante para mí. Wow. Y después de estos espacios, de hecho son espacios muy importantes de incidencia política y social que se dan, el rol de los jóvenes que inciden en esto y los que no inciden, ¿existen? Es decir, ¿existe un rol de un joven que tiene su organización juvenil? Ponte, como hay varias en ciudades, en diferentes espacios, ¿no? ¿Allá se ve eso? ¿O están concentrados capaz solamente en el ámbito dirigencial de la junta vecinal, por ejemplo? Y también apoyar esta pregunta con una duda existencial que estoy teniendo en estos momentos. Porque, por ejemplo, en La Paz hay muchas tribus urbanas, así de jóvenes. Están las capopers, los que están ahí, los jóvenes hasta emos, o sea, hay de todo. Y no sé si esto mismo se aplica para ahí y hasta ahí hasta qué punto va igual la incidencia. Sí, en serio. Sí, una locura ahí. También, tenemos compañeros Esport y Zelit que también están en esas movidas. Wow. A ver, tal vez Caranavi como municipio tiene su área urbana grande, que debe tener como 10.000 habitantes solo en su área urbana, ¿no? Los que conocen Caranavi conocen bien. Ahí sí hay grupos de jóvenes, tanto de iglesias, de los colegios, de las universidades, porque hay una universidad UPEA, la UNSA. Entonces, ahí sí he visto jóvenes que, incluso hace unos 3 años, estábamos apoyando para renovar el Consejo de la Juventud, pero no ha tenido mucho éxito porque esos jóvenes estaban sí organizados, pero con fines más sociales, no tanto políticos, no tanto de incidencia. Cuando el año pasado han aparecido más jóvenes con tema de incidencia política por el tema del cambio del gobierno y como era coyuntural, los de la UPEA se han organizado, pero no es algo que tenga no es una organización sostenible. En mi cantón, que somos 10.000 habitantes, no tenemos organizado a los jóvenes. El año pasado hemos ya conformado la red revolucionaria de jóvenes de Taypiplaya. Bueno, ellos han colocado el nombre, sí, de jóvenes y señoritas, y con ellos hemos intentado fortalecer la incidencia, ¿no? Por eso lo de los talleres y todo.
pero más allá de eso no hay, tampoco las tribus, tampoco, no, la iglesia sí aglutina jóvenes, pero y los colegios, ¿no? Acá también en Taybiblaya tenemos una universidad, la Tupac Katari, no sé si la conocen, la No, no. Universidad Indígena Aymara Tupac Katari. Es una universidad bien interesante porque su centro está en Cuyahuani, y si no me equivoco tienen tres, ¿no? Una que es Aymara, la otra que es guaraní, la otra que creo que es quechua. Pero es una universidad gratuita, el Estado la financia, la promueve, pero les da a los jóvenes de áreas rurales la estadía, la alimentación, la educación gratuita, atención médica. Es bien lindo porque aquí en Taybiblaya tenemos estudiantes de, no sé, pues de Ingavi, de la provincia Pacajes, de Guarizata, de todos ¿Se los pueden quedar sectores ahí? vienen. Claro, tienen su internado y les dan alimentación, les cuida. O sea, es muy lindo. Y defienden sus tesis en Aymara. Yo he estado presente el año pasado Oh. y increíble. Entonces, ellos también están organizados, pero más allá de eso, no, ¿no? La idea es fortalecer, como les decía, y pues que desde los 15, 16 ya empiecen a ver la incidencia política como una herramienta para mejorar también la sociedad donde estamos viviendo, ¿no? Y que no migren, porque ese igual era otro problema, ¿no? Muchos tendían a migrar a La Paz pensando que ahí está el éxito, pero realmente, y la pandemia nos ha enseñado que conservar estos espacios donde puedes cosechar fruta, todo lo que quieras con tus gallinas, pero en serio, no te puede faltar nada y puedes hacer cuarentena sin problema. Entonces, así, Pau. No, muy interesante en Asia porque, o sea, hasta parecía como si fuera otro lugar, o sea, hasta otro planeta, ¿no? La verdad, porque desde una mirada muy citadina, si se puede decir ese término, o más de metrópoli, hace pues que muchas veces nos desenfoquemos de lo que también sucede en otras partes de nuestro país y eso hace pues que también reflexionar, ¿no? Hasta qué punto también podemos coincidir en ciertos aspectos y en otros no tanto, porque igual el tema de la cantidad de personas que habitan en un determinado municipio, en un determinado lugar, pues hace que muchas veces, pues no, por ejemplo, aquí en La Paz somos aproximadamente 1 millón de personas y obviamente pues a poco o nada nos vamos a conocer en algún momento. En cambio, sí me parece muy bonito que en cambio en estos municipios, en estas comunidades, sí haya este sentimiento de comunidad como tal, ¿no? Que se puedan conocer, se puedan entender de mejor manera. Y me llama mucho la atención porque tal vez los que nos están escuchando por Spotify, les recomiendo que nos vean en YouTube para que vean pues también el chicote de Nadia. No sé más o menos si nos puedes mostrar porque tal vez quieren saber un poco más de detalles, ¿no? Tal vez es cuántas personas han tenido la oportunidad de tener este mando o solamente te dan para ti y se te queda para siempre. Perdón por un poco desenfocarnos del tema, pero es que quiero ver, quisiera saber un poco más de detalles de mando. Sí, no, claro. A ver, este por ejemplo es de, creo que es de cuero de oveja. Aquí como pueden ver, tiene la huipala y tiene estos que es también de cuero, todo esto es de cuero. Esto es, aquí no sé si pueden ver, es de si no me equivoco, esto es de chiro. Es una madera súper gruesa que no le entra absolutamente nada de bichos ni nada, es súper dura. Esto creo que ya tiene 10 años. Igual porque se ha iniciado con el primer ejecutivo. ¿Y para qué se usa, no? Tal vez muchos se preguntarán. O sea, es un adorno porque en La Paz, en la ciudad, muchas autoridades también del área andina vienen con sus chicotes y sus ponchos, por ejemplo, ¿no? Aquí en los Yungas somos interculturales y lo digo con orgullo porque tal vez muchos dirán, interculturales masistas. No es así. O sea, interculturales significa que tenemos una gran variedad de culturas
Tenemos, por ejemplo, en Taipiplaya, aquí tenemos desde hermanos de Potosí, hermanos de Sucre, tenemos hermanos de Cochabamba, tenemos hermanos de La Paz, del área andina. ¿Por qué? Por ejemplo, en Potosí, ¿por qué? Los hermanos vienen aquí, tienen su terrenito en épocas de junio, julio, agosto, creo que empiezan a sacar café, su mandarina, lo venden y en las otras épocas van a Potosí o donde son a sacar, a cosechar su papa o oca, lo que han sembrado, su quinoa. Como las cosechas son en diferentes estaciones, entonces esa es su movida, ¿no? Y somos tan diversos en idiomas, por ello somos interculturales, ¿no? Y el tema político, claro, es bien complicado, el tema político partidario. Entiendo que nos relacionan con el MAS, pero hay más que eso. O sea, realmente si hablamos de esta organización, no es solo lo que se ve en las noticias de que están invadiendo. Por ejemplo, en Santa Cruz hay esos conflictos también. No es así. Entonces, vengan a conocer. Y bueno, para qué se usaba? Esto se usa para, uno, hacer representación para identificar a la autoridad máxima. Si vas a una audiencia con el alcalde, con el, no sé, con el asambleísta, con el diputado, siempre aquí vamos en grupo, nunca va uno solo. Entonces yo voy con mis bases y si yo tengo el chicote soy la ejecutiva, entonces es para identificar. Segundo, para sancionar. Por ejemplo, en los congresos, en los ampliados, sí o sí tienes que estar con tu chicote colocado y eso significa que cualquier persona que va a ser denunciada en ese congreso, en ese ampliado, va a ser sancionada. Una de las opciones es que alguien o el secretario de conflictos pues bueno, no me gusta decirlo, pero le dé con esto, ¿no? Que en algún momento yo tenía el conflicto de que esto es violencia y esto está mal y sigo compartiendo eso con los hermanos, ¿no? Pero los hermanos como que tienen otra forma de sancionarse y utilizan esto como mecanismo de sanción. Yo no lo he hecho, creo que no lo haría y le estaría alguna vez. Hay una anécdota, tal vez que a la Pau le contaba. Era una vez que a una niña la estaban acusando de romper hogares, porque la niña creo que tenía 12 años y los transportistas la manejaban y la manipulaban y creo que le pagaban por los servicios sexuales. Wow. Y claro, las esposas, ¿no? Muy alertadas diciendo, es la niña la culpable. La niña era huérfana, tenía a sus abuelos pero eran discapacitados y vivía en una comunidad bien alejada. Entonces, en esa época, por ejemplo, yo cuando la conocí, la tuve en mi casa, pero luego algunas señoras decían, no, te vamos a denunciar, que tienes que llevarle a la policía y todo. Hemos hecho el procedimiento, pero no había espacio en el lugar para poderla acoger, o sea, un poco se complicaba, ¿no? Entonces, las autoridades se reúnen y deciden, no, hay que sancionar y le vamos a chicotear porque se está portando mal y así va a aprender, pero tenía 12 años, entonces a mí me querían obligar para que yo lo haga. Caso contrario, me iban a destituir, entonces yo les dije, no, destituyanme, yo no voy a hacer no, para nada. Y me acuerdo que el secretario de conflictos creo que fue y todo, pero hay situaciones así demasiado lamentables, pero bueno, no es lo que queremos cambiar, porque de repente si yo no estaba ahí y era otro ejecutivo, ya, ¿qué más hubiera decidido, ¿no? Tal vez en su emoción, en su desconocimiento, hasta lo hubiera expulsado de la comunidad, pero es una niña de 12 años, ¿no? Entonces, esas cosas, para que no sucedan esas cosas, pues tenemos que estar nosotros en esos espacios. Por más simples que parezcan, son bien importantes, son bien importantes, ¿no? Wow. Para eso. Wow, sí, no, qué interesante esa experiencia, de verdad que ese chicote es poderoso ya. Y pues, yéndonos igual, antes de que se me vaya la pregunta, sabemos que en lugares como comunidades llega mayormente igual el apoyo de ONGs, fundaciones, con diferentes proyectos, ¿no? En el caso de la comunidad en la que estás, igual pasa lo mismo, igual se ha visto incluso que
se menciona, ¿no?, que antes era más el apoyo de las ONG, se les ha quitado tal vez los espacios para que puedan ir y profundizar más en comunidades. ¿Cómo se ha vivido eso por el territorio donde estás? Por ejemplo, hay algo bien interesante que ha pasado por acá, que era, no recuerdo muy bien en la época, pero era antes de la gestión de Evo Morales, estaba Visión Mundial, Agroyungas, que eran instituciones que han apoyado muchísimo aquí en la formación de liderazgos. Creo que Visión Mundial también con los niños, Agroyungas con los productores, pero en algún punto de la historia estas instituciones estaban solicitando a los productores no cultivar la hoja de coca. Y me acuerdo muy bien porque en todas las reuniones siempre lo cuentan los hermanos y dicen, venían estas ONGs y nos querían hacer firmar compromisos donde cada comunidad tenía que aceptar de que no va a producir hoja de coca y a cambio nos van a dar un proyecto. Y a Taipiplaya justo era un empedrado desde la carretera troncal hasta Taipiplaya, que es como 40 minutos, empedrar todo ese sector a cambio de que Taipiplaya no produzca hoja de coca. Entonces, y lo mismo era para palos blancos, y los que conocen palos blancos van a ver. Palos blancos, ¿qué hizo? Dijo, ya, ok, no vamos a producir hoja de coca, han firmado, se les ha hecho su empedrado, pero luego después, con el tema político, entró Evo Morales, entonces ya normal han producido hoja de coca dentro de los límites que tienen, ¿no? Pero ellos han hecho una jugada interesante. Nosotros como Taipiplaya, los hermanos han rechazado sus proyectos porque ellos querían tener mayor ingreso económico con la hoja de coca. Entonces, así han ido rechazando varios proyectos. Entonces, no se hizo, pero ellos cultivan hoja de coca en menor escala. Pero por ejemplo, con el Rincón del Tigre hemos aprobado la ley de área protegida y gracias a aprobar esa ley va a llegar unos proyectos para miel y protección de los ojos de agua, por ejemplo. Entonces, sí llegan los proyectos hasta Fundación Natura, que apoya mucho por acá, pero no proyectos a gran escala, ¿no? Sino más que todo ayudas, pequeñas, medianas ayudas, a cambio de. O sea, siempre hay un pacto que hay que hacer con, ¿no? Sí, sí, contraparte económica, pero más que todo es una contraparte de un cambio de actitud, no sé cómo decirlo. O sea, como ustedes como comunarios, ¿no? Más estructural, tal vez. Sí, a mí me pareció muy interesante lo de eso, ¿no? O sea, no van a plantar coca, pero les voy a dar un empedrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente en esos momentos yo pienso que sentía de que se les estaría privando de alguna forma de diversificar su economía, entonces por ende han ido rechazando también a varias ONGs que pedían esas cosas, ¿no? Eso. Pero si hay alguna ONG que quiere venir a Taipiplaya, pues bienvenida, sobre todo para los niños y los jóvenes, ¿no? Sí, si nos escuchas. Sí, igual justo es la promesa de poder ver, ¿no? Estos espacios, de poder que también las personas que nos escuchen conozcan más, porque igual creo que estás mencionando factores bien importantes para primero el turismo, el tema también de los recursos que se van generando, ¿no? Y consumir lo nuestro, que es algo que siempre vemos, ¿no? Como una alternativa, más que una alternativa, yo lo veo como una obligación, ¿no? Para poder también poder apoyar y consumir lo nuestro, más que apoyar es lo nuestro, ¿no? Entonces, ya un poco también para ir complementando con lo que nos estabas contando, Nas, el tema de, y a mí esto sí me llama mucho la atención, tal vez eso ya es más un plano personal, porque en tu chicote estaba la huipala, y justamente estamos con estos conflictos de la huipala y de Patucú y de todo. Sí. Exactamente. Entonces, más de un criterio personal tuyo, no comprometiendo así a tu comunidad, ¿cómo vas percibiendo esta dicotomía o esta pelea, que podría decir entre comillas, de discursos de diferente tipo, ¿no? Sobre este tema? Gracias. Sí, sabes,
Yo, sinceramente, cuando llegué acá no tenía ninguna experiencia con las organizaciones sociales, tampoco con los símbolos, ¿no? De mi propia comunidad. Y ahora, recién después de esos 3 años, he reflexionado bastante. No sabía casi nada, pero ahora ya entiendo muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la huipala. No me había dado cuenta, pero los hermanos siempre lo manejan en todo, está bien presente. Y tengo hermanos que en cada asamblea, en cada congreso, siempre van repitiendo, no hermanos, y no olvidemos del tema de nuestra huipala, qué significan los colores, y van haciendo ¿cómo así decirlo? Una socialización del significado y para los niños también que a veces acompañan, escuchan y van adentrándose más. Y ahora que ya ha pasado recientemente esos conflictos del tema de las banderas, defender tu bandera, ¿no? En mi comunidad no se ve, o sea, no es tanto el que la huipala representa a ciertos sectores y no a otros, ¿no? Más bien se maneja el tema de que la huipala representa la reivindicación de todos los pueblos indígenas que están defendiendo su territorio, están defendiendo su cultura. Eso es un tema de reivindicación, no así como que representa a un área territorial, no, sino es más con el tema de reivindicación de los derechos, de la igualdad de oportunidades, sobre todo. Entonces, recientemente igual había un picheo donde hablaban de las noticias de Camacho y todo eso, y se decía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se nos está tratando de marear y dividirnos respecto a banderas y Sí. colores y símbolos? Y nos están haciendo olvidar de lo que es, de lo que hay en el fondo, que es la reivindicación de todos los pueblos indígenas originarios, de fortalecer nuestra cultura, nuestra participación en lugares estratégicos. Eso deberíamos de discutir. Y claro, no hay, aquí, por ejemplo, como les decía, es intercultural, no hay hermanos de todo lado, entonces no hay ese regionalismo, no se siente en mi comunidad, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo nosotros es indicar de que hay banderas, pero las banderas representan hasta cierto punto, pero no deberían de ser el motivo para mirarnos como diferentes, ¿no? Más bien, aquí podemos poner una bandera, la del Patujú, no hay problema si tiene ese significado de reivindicación también, ¿no? O sea, la idea es respetarnos, la idea es tampoco tildarnos de que tú eres indígena, yo no soy indígena, tú eres masista, tú no eres masista, o sea, hay un poquito, o sea, no todo es negro y blanco, hay más colores y eso es lo que la gente acá nos dice siempre a los jóvenes, de que van a haber hay algo bien bonito que nos han dicho ayer, van a haber muchos motivos aparentes para dividirnos, para hacernos olvidar de nuestras luchas de los abuelos, de nuestras abuelas. Como decía Edu, los que han migrado del 52 generalmente son los que vivían en las haciendas, vivían con patrones y todo. Entonces, va a haber muchas formas de querernos hacer olvidar de toda esta lucha, pero no se olviden, o sea, no permitan de que por simples banderas se olvide lo que es bien importante y es esto de reivindicar nuestras culturas y defender esas luchas de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, los jóvenes lo han entendido muy bien, eso me ha gustado mucho acá. La noticia acá no te trata de envenenar, porque la gente aquí mucho no ve noticias, más es de radio intercultural, radio panameña, radio de debate, ¿no? Porque las noticias a veces también manejan mal la información. Entonces, eso, Pau, ¿no? No nos dividamos por Súper, telas sí, y sí, sí. colores. Porque, bueno, la moral, la identidad, nuestra cultura va más que una bandera, ¿no? Está más dentro nuestro que solamente es representar en una bandera y pues es bien complicado lo que se vive y lo que se vive. Y justo iba a para la pregunta de Pau, pero ya las respondiste a medida que ibas conversando sobre el tema de, ¿y tú dejarías que se izara, ¿no? Una bandera del Patujú que ahora está muy en boca, ¿no? Pero allá igual no pasa lo mismo, aquí igual como que de los dos lados hay ese problema, ¿no? Si allá no se hizo, aquí tampoco. Toda una locura, ¿no? Y pues menos Es mal terrible. que no haya ese seguimiento en los lugares donde tú estás ahora específicamente.
Pero igual tenía ya una nueva pregunta, ya incluso para ir cerrando, ya estamos llegando al final para los que nos están escuchando en Spotify y nos están viendo. Era el tema de, si bien, y nos parece algo interesante, y por eso justamente estamos contigo en nuestra entrevista, ¿no? El ver que hay un liderazgo diferente a los que se han ido viendo en espacios de decisión como el que se da en la comunidad, específicamente no allá en Caranavi y Taipilaya, Taipiplaya, perdón. Lo escuché hace rato cuando Pau igual me dijo, es de Taipiplaya, y yo, ya, medio que todavía no lo captaba bien. Y pues, es como un joven, ¿qué recomendaciones le podrías dar tú a esa joven y ese joven que quiere tal vez incidir y está en esos espacios o esas comunidades? ¿Cuál sería el camino que tú podrías aconsejarle que siga? Aquel que es un joven de una comunidad similar que pueda tal vez llegar a espacios como el en el que tú estás. A ver, si nos están escuchando, o los mismos que vivimos en La Paz y en el Alto, ¿no? Tenemos nuestros familiares en diferentes provincias y a veces no nos animamos ni visitar a nuestros abuelos porque decimos, es pérdida de tiempo. Tenemos bien metido en la cabeza de que, claro, esto es una competencia y tenemos que ir adelante, y que cómo es posible perder un año, que cómo es posible perder 3 meses. Y hay que relajarnos un poco, ¿no? O sea, ver realmente de que hay sectores que necesitan nuestra ayuda, necesitan que aportemos, por ejemplo, en tema de la violencia, ¿no? Es bien fuerte en las provincias, el tema de acoso sexual, el tema de machismo, es bien fuerte. Entonces, a veces como jóvenes nos cerramos en querer dar de nuestro tiempo. Estos espacios son ad honorem, o sea, no te pagan. A mí, por ejemplo, todos los gastos que he hecho en estos casi 3 años han corrido por mi cuenta y aparte das el tiempo y la gente aporta, aquí aporta mucho, no sé, por ejemplo, en La Paz, yo en mi zona, en San Pedro, no aportaba nada, pero acá la gente aporta alrededor de 180 bolivianos por persona cada año. Imagínense en una pequeña familia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, 20 bolivianos para ayudar a su presidente de zona para que pueda gestionar y ejecutar su POA, lo que le corresponde a su zona. 10 bolivianos para el sector salud para que lleguen algunas vacunas, que a veces falta gasolina y esos percances. Otros 20 bolivianos para el interyungueño, para apoyar a los jóvenes que van a ir a jugar fútbol y señoritas también en toda la gestión. Aportan otros 30 bolivianos para la limpieza de la calle y todo. Entonces, y así, van aportando. A veces la gente, ¿no?, del área urbana dicen, ellos no pagan impuestos, que no. Cierto, porque aquí hay mucha economía informal, pero para todo se aporta. Y aparte de ese aporte, se convoca a trabajos comunales. Al mes tienes que asistir a mínimo 3 o 4 trabajos comunales de limpieza, de apertura de caminos, de arreglar algunas cosas. Luego las reuniones que sí o sí tienes que ir, porque si no estás informado, pues no vas a poder dar buenos criterios, ¿no? Entonces, es obligatorio. Entonces, y hay sanción. Entonces, la gente está bien ocupada, como pueden ver. Y el que va a incidir en estos espacios tiene que entender que su tiempo lo tiene que dar a más del 100%, ¿no? Y no tener pena de aquello porque es algo muy lindo que, o sea, realmente es un aporte bien valioso para la gente. No hay nada más lindo acá que la gente te regale su tiempo, ¿no? Entonces, 1, tienes que disponer tiempo. 2, tienes que realmente ver, no es necesario tener bastante economía, ¿no? Hay gente que dice, es que yo no tengo plata, no puedo incidir en su espacio, tengo que trabajar. Cierto, pero acá también la gente te ayuda. O sea, realmente tienes que cambiar de chip y decir, bueno, este año voy a dedicarme a apoyar y voy a tratar de gestionar los recursos para lograr estos objetivos. O sea, se puede, la gente te ayuda, te dicen, ya no tienes tú para tal cosa, vamos, yo te llevo, que yo voy a poner esto. Es bien lindo, ¿no? Luego tienes que considerar de que evidentemente hay gente mala que te va, por más de que des tiempo y des todo, te van a querer sacar, hacerte quedar mal por envidia, porque de repente piensan que vas a saltar a un cargo
político partidario, por ejemplo. Es que algo que pasa en estas comunidades, el elegido para ser posiblemente concejal, alcalde, diputado, sí o sí tiene que haber pasado por estos cargos. Y yo decía, pero ¿por qué? Y luego entendí, ¿no? Y es porque solo una persona que ha sido responsable y que ha sido solidario con su tiempo, con la gente y se ha dado de sí para con la gente, solo esa persona va a ser buena representación y va a pensar en nosotros, ¿no? Entonces ellos piensan así, entonces solo a los que han sido ejecutivos pueden mandar como candidatos. Entonces eso también tienes que tomar en cuenta, ¿no? De que va a haber gente mala que no va a querer que incidas en partidos políticos, entonces te van a echar fuego. Pero no pasa nada, como jóvenes tenemos que entender que la gente no ha recibido de repente la educación que nosotros hemos recibido y que en honor a eso pues no tenemos que guardar resentimiento, más bien tenemos que dar la mano siempre. Y algo también bien interesante que yo he aprendido, cuando eres ejecutivo y estás ejecutando un proyecto, por ejemplo, yo el enlocetado lo estamos terminando en mi gestión, como 800,000 bolivianos, vienen las empresas, ¿no? Y como eres la ejecutiva, tú me lo vas a firmar y que tú, y, y yo decía, ay, qué lindo, no me están tratando bien. Y tengo un asesor, un hermano mayor, que yo, ay, lo adoro, me dice, hermana, si él te da, aunque sea un pan, tenemos que compartir ese pan con todas nuestras bases, aunque una migajita. Entonces, hay que entrar con ese pensamiento de que las cosas no son para mí. Si viene algo, no sé, algo aunque sea chiquitito, un compartimiento, tiene que ser con toda la gente, porque al final es la lucha de toda la gente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entrar con esa mentalidad y seguir adelante y nunca sentirse frustrados, ¿no? Yo les diría eso, ¿no? Y que se animen a participar en las reuniones y se animen a ejercer esos espacios. Son bien importantes. Yo decía, no creo que pueda conseguir proyectos, pero realmente cuando tienes esta participación, tienes directa llegada con el asambleísta, con el diputado, vas, hablas, entonces se pueden hacer cosas bien interesantes. Vayan a sus comunidades, chicos, y no piensen que es una pérdida de tiempo, realmente se puede aprender muchísimo. No, me parece genial, Nas, porque sí, sí, o sea, como igual estamos con otra movida, ¿no? O sea, estar en la ciudad, idas y vueltas, no hay tiempo y hay tantas actividades que hacer y todo ello, pues sí, siempre es bueno despejarse, ¿no? En cuanto a cómo uno vive, también es de desenfocarse, ¿no? También y pensar cómo vamos a, qué nuevos modos de vida tenemos, pero también de dónde hemos venido, ¿no? Como decías, nuestros abuelos, nuestros tíos, o sea, yo igual tengo unos parientes que mis abuelos en realidad vivían hasta su juventud, más o menos hasta sus 17, 18 años en Copacabana, y después decidieron venir para la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, igual tienen unos terrenos ahí, y la verdad, siendo sincera, yo, no sé, unas 3 o 4 veces habré ido, porque sí, sí, más han sido mis tíos y papá. Entonces, sí, es como algo que no se debe perder cada vez que puedas, pues tratar de pasarse por ahí. Ahora, así como para ya terminar, más o menos para conocer un poco también tu vida personal o cómo lo estás viviendo como Nacia, ¿no? No como la ejecutiva, sino Nacia. Y cómo has desarrollado tu vida personal, o sea, con tu familia, porque hasta donde yo sabía, ya, hasta donde todos sabíamos, tus amigos, eh, estabas en La Paz con tus papás, con tu hermana, pero tal vez el hecho de ir, ¿no? O sea, lo que te ha motivado a estar en Taipi Playa, cómo te has desarrollado como en el ámbito familiar, en el ámbito de amistades, incluso tal vez alguna relación sentimental, no sé. Entonces, es donde sea un poquito así para ver, ¿no? Porque todos somos humanos, o sea, todos también Sí, sí. afrontamos estas etapas y no como siempre en cargos, ¿no? Pero también hay una persona por detrás, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, ¿no? Para los que conocían a mi hermanita, está en Alemania, se fue el año pasado a estudiar una carrera allá
Y bueno, yo me quedé con mis abuelos. Algo bien interesante es que, no sé, estaba tan sumergida el año pasado y tenía bastante estrés porque había estos como de los bloqueos que tenía que ejecutar proyectos en salud, en educación, apertura caminera, el enunciado, teníamos que políticamente con el más coordinar algunas cosas porque yo tenía representantes por allá y también, o sea, tantas cosas en interyungueño, conflictos cada semana, o sea, realmente me sentía muy absorbida y he empezado a manejar bastante mejor mis tiempos, organizarme mejor. Y ustedes saben que las verdaderas amistades siempre van a estar. Y bueno, me he desconectado hasta de mis redes sociales porque no había tiempo para nada y todo era descansar. Los picheos son hasta las 2 de la mañana de análisis a partir de las 9 de la noche, entonces muy complicado, ¿no? Y lo he podido manejar y tengo amigos, gracias a Dios, me he puesto grandes amigos, amigas también. Y a ver, en tema sentimental, o sea, era algo que yo para nada me había enfocado el año pasado porque estaba bien ocupada con estos temas, pero uno va madurando, va asumiendo ciertos compromisos también, va conociendo gente bien interesante que te enseñan cosas, pero no, o sea, lo he podido manejar muy bien. Y tema familiar, todo bien. Yo pienso que depende de uno, ¿no? Como jóvenes, ponernos metas, ponernos visión, misión y cumplirlo. Y basado en principios, sobre todo. Es algo que yo he aprendido en este tiempo, de determinar qué principios voy a defender y en base a qué principios voy a tomar decisiones en mi vida, porque los principios no te abandonan, los principios no dicen hoy día te quiero y mañana no. Los principios están y son unos solos y están ahí. Entonces, en base a ello, ni siquiera puedes tomar decisión en base a tu propio criterio, porque nuestro propio criterio es hasta limitado, ¿no? Solo lo que conocemos nos da el conocimiento que tenemos. Pero basarnos en principios es algo que me ha ayudado muchísimo a crecer y nada, pues no te afecta en nada. No es que sea una ermitaña, un aislado. Súper, gracias por respondernos la pregunta que Pau te hacía. Y pues ya, pues con esto igual y estamos concluyendo. En serio ha sido una entrevista muy enriquecedora con muchas cuestiones que hemos tocado. Temas increíbles como para otros que nos parece, tal vez para ti es súper ya recurrente, pero pensar en, por ejemplo, el chicote que manejas, los espacios de decisión dentro del mismo, su organización interna, como nos explicabas, incluso los interculturales y que no están capaces de definirse a un partido político y que se acepta, ¿no?, la llegada de muchas visiones políticas para poder decidir cuestiones como esas que capaz no son tan difundidas. Y pues muchas gracias en serio por la predisposición de escuchar todas las preguntas y respondernos, que en serio enriquece mucho este espacio de las Dalit. Hemos tenido personas y vamos a tener a personas de diversos sectores y sin duda el tuyo contribuye mucho a ver también los espacios políticos, la incidencia política, tal vez desde otras maneras en las cuales uno puede ejercerla, ¿no? No sé si, Pau, vamos cerrando igual la entrevista con algunas palabras finales y ya con esto igual tú nos cierras las palabras finales, Nasia, y concluimos nuestro podcast. Sí, sí, muchas gracias, Nasia, por todas las respuestas a las preguntas. Espero que los que nos están escuchando y viendo les haya gustado. Igual pueden dejarlos en los comentarios, al menos en YouTube. Si quieren ver alguna persona o personalidad así en específico, vamos a hacer el esfuerzo de podernos contactar con ellos. Y ya por mi parte eso sería todo. Nas, te dejo el micrófono para que des el cierre con un mensaje. Bueno, no, los invito a todos los que me están escuchando y perdón, estoy un poco ronca, justo vengo de una reunión, estaba gritando porque hay que hablar fuerte. Pero los invito a visitar Taipi Playa. Muchos me han visitado, otros todavía no. Y no, pues yo les voy a hacer un recorrido, ¿no? Por las organizaciones, por las sedes. Les voy a llevar a la Universidad Pacatari para que ustedes si están en Aymara,
Es increíble. Les voy a llevar a ver el tema del café. Justo este año, aprovechando, también estaba fortaleciendo la producción de café especial. Con mi finca estamos exportando a Japón y les voy a enseñar todo el proceso, les voy a enseñar desde el inicio hasta la preparación. O sea, me encanta, me apasiona muchísimo. También hacer turismo, estamos fortaleciendo el turismo comunitario con un grupo de jóvenes que son actores, como guías, cocineros y todo. Entonces, no, pues la invitación abierta, escríbanme en mis redes sociales y anímense a no criticar los accionarios de nuestros hermanos y de nuestras hermanas como si fueran como si no tuviesen valor, como si no tuviesen sentido, como si no tuviesen un porqué, porque no es así. Hay un porqué, hay un trasfondo que no conocemos y como no lo conocemos, no lo podemos entender. Entonces, más bien nos animemos a conocer, a entender, a adentrarnos antes de lastimarnos como bolivianos y como bolivianas, ¿no? Eso nada más y muchas gracias, chicos, ha sido todo un placer.